Video número uno para comenzar este curso de programación en Android. Mi nombre es Juan, soy un apasionado en el desarrollo de sistemas. En este primer video lo voy a tratar de explicar un poco lo que es la instalación del entorno de desarrollo, algunas herramientas necesarias para hacer, para probar nuestra aplicación. En este caso lo que he comenzado haciendo es un- una pantalla de login. Como pueden ver aquí hay un- una imagen, dos campos de texto, un botón. Y al ingresar los datos me voy a otra pantalla. Entonces, no sé, tal vez no se llegue en este video, se va a hacer muy largo para explicar todo esto. Pero vamos a eso. En primer lugar, eh, para aquellos que no recién estén comenzando con Android o quizás no sepan nada, lo primero que hay que hacer es la instalación de Android Studio. Android Studio es el entorno de desarrollo que nos permite justamente desarrollar aplicaciones para Android. Ahora, aquellos que ya saben pueden pasar esta parte. Lo primero que hay que hacer entonces es ir a la página oficial de Android. Pueden poner en Google Download Android Studio y los va a llevar a la pantalla de descarga. En este caso tiene un peso de 758 megas. Así que dependiendo de la conexión que tengan, la descarga es más rápida o más lenta, dependiendo. En mi caso yo ya lo tengo instalado, así que no lo voy a hacer, no voy a hacer la instalación. La instalación es relativamente fácil porque es un ejecutable y que en este caso estoy trabajando en Windows, es fácil, next, next, next y se termina. Tal vez lo más complicado aquí es cuando ya está instalado y queremos iniciar un proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hace Android Studio? Es descargar las librerías que permiten justamente trabajar con el proyecto que vayamos a crear. En este caso, a ver si puedo dar un ejemplo para crear un proyecto. En realidad, cuando se instala la primera vez, se inicia el programa Android Studio, te da la opción de crear un nuevo proyecto o tal vez abrir otro, ya un proyecto existente. Es algo similar a esto, la primera vez. Entonces, para crear, eh, tienes que seleccionar la API. En este caso es las librerías que permiten correr nuestra aplicación en diferente versión de Android. Si queremos un poco más de ayuda, podemos verlo aquí. Tenemos las diferentes versiones de Android y cuánto se está utilizando, en cuántos usuarios, según las estadísticas de Android, se están usando. Entonces, como podemos ver, desde hasta la 4.4 hay un 90.1% de usuarios. Entonces, a medida que vayamos subiendo las versiones, la cantidad de usuarios es menor. Entonces, lo recomendable es trabajar desde la 4.3 o 4.4 tal vez. En este caso ya estoy trabajando con la 4.0.3. Y aquí me da una serie de plantillas. Lo que al principio no se podía hacer esto, se tenía que comenzar desde cero la programación. Entonces, esto es un poco que te ayuda, digamos, cuando tú estás desarrollando una aplicación. Entonces, puedes ya empezar con algo básico y después de ahí empezar a desarrollar la aplicación. Hay varias plantillas iniciales, digamos, que lo vamos a ir viendo más adelante. Eh, para este proyecto yo he comenzado con una plantilla Empty Activity, o sea que es básicamente un proyecto con una activity en blanco. Entonces, para comenzar desde cero, digamos, a explicar. Y a medida que vaya avanzando en los siguientes videos, voy a ir mostrando las diferentes plantillas básicas para empezar a trabajar. Entonces, pasemos ya una vez instalado nuestro entorno de desarrollo y
estas herramientas para hacer correr la aplicación, voy a pasar un poco a mostrarles la estructura del proyecto. Básicamente, cuando creamos una aplicación, Android Studio lo que hace es generar dos archivos, pero a ver, en realidad son más. Siempre estamos sobre la vista de Android, porque si elegimos otra vista nos va a mostrar más o menos archivos. Pues estando sobre Android tenemos dos archivos. El primero que contiene justamente el código de la aplicación, que es app. Y el segundo son las librerías que necesitamos para hacer correr nuestra aplicación y otras características. Entre el conjunto de estos archivos, el más importante es el build rail, que es el módulo app. Si entramos aquí nos dice en qué versión está corriendo, cuál es la versión mínima que va a correr nuestra aplicación. Y lo más importante es esta parte donde vamos insertando librerías que vamos a utilizar más adelante. En mi caso yo estoy utilizando, en realidad Android Studio ya te genera esta parte. O sea, por default ya te carga estas librerías. En mi caso yo he agregado estas tres, que es el Buttersniff y el JSON. Entonces, a medida que vayamos requiriendo más librerías para trabajar en el proyecto, en la aplicación, lo vamos insertando aquí. ¿Ves? Es muy importante este archivo. Creo que el que más nos importa en este caso. Ahora, en la parte de aplicación, tenemos tres carpetas, el manifest, Java y el REST. En la carpeta de Java tenemos todo el código que nosotros vamos programando, que es el código en Java. En REST están los archivos XML que interactúan justamente con el código Java. Ahora, para aquellos que no saben, digamos, están comenzando desde cero con el desarrollo de aplicaciones, Android básicamente lo que hace es separar código. La parte visual que es esta, y la parte de justamente la lógica. Entonces, como que está dividida en dos capas, ¿no? La lógica, que es esta, en este caso, y la parte visual, que está en los archivos, en las carpetas dentro del directorio REST, perdón, REST. Comenzaremos por el layout, que es la más importante. En la carpeta layout está el código XML, justamente que eh, permite graficar la interfaz hacia el usuario. Viendo un poco el código, como pueden ver es un código parecido a lo de HTML. También este código lo podemos ver de esta manera, digamos, que nos permite trabajar, Android Studio nos permite trabajar de manera visual, arrastrando componentes. Podemos arrastrar diferentes tipos de componentes a la pantalla y trabajar de acuerdo a lo que necesitemos. Pero en mi caso, yo más le voy por el código XML, que para mí es un poco más manejable, digamos, que trabajar en la parte visual. Entonces, esta es la primera capa, que es la visible, digamos, donde nosotros tenemos que ser buenos diseñadores, que no es mi caso. Soy más, me gusta más el código, la lógica, digamos, no tanto el diseño. Eh, y la parte de la lógica, casi siempre hay una relación de uno a uno, podríamos decir así, si yo tengo el Activity Login XML, también debería tener una clase Java que esté trabajando con el XML respectivo. Entonces, como que hay una relación, digamos, entre cada clase, que es la lógica, está relacionado con un código XML que es la parte visual. Entre las partes más importantes de una
clase, que en este caso para Android es una activity, tiene varios métodos que nosotros podemos sobreescribir. Entre el más importante es el onCreate. Esto es cuando este método se ejecuta cuando se inicia la aplicación o cuando se inicia la activity. En este caso, se va a iniciar primero esta activity. ¿Por qué se va a iniciar primero esta activity y no esta? ¿No? Porque justamente ahí entra en juego el archivo manifest, Android manifest. Es un archivo XML donde se van insertando, digamos así, las diferentes activities que vayamos creando. En este caso, como tengo dos activities, se me ha generado código para las dos activities. Esta es la primera, que es login. Aquí justamente va el nombre de la activity, que es la clase login view. Y la siguiente, que es la clase main view, que es otra activity. Ahora, siempre en Android tiene que haber una activity que se inicie primero. Entonces, ¿cómo sabemos cuál se inicia primero? Con este trozo de código. Dentro de la activity, lo que se genera es este código, que lo decimos que esta activity es la que se va a ejecutar primero. Veamos que la de abajo no tiene nada por ejemplo, el Android Intent Action Main y el Android Intent Category Launch. Entonces yo ahí me aseguro que lo primero que va a hacer el usuario es entrar a ver si a esta activity, justamente, que es esta login view. Si hago control clic en el set content view layout activity login, ven que me voy al XML, y el XML justamente es lo que estoy mostrando en el celular. Es muy importante esa parte de cuando se inicia, o sea, definir qué activity se va a iniciar primero. Otra cosa que no hay mucha información en YouTube, no sé si ahora últimamente se está mostrando, es que no se aplica ningún patrón de diseño, digamos, en una aplicación. Entonces, para un poco hacer aplicaciones más profesionales es necesario aplicar un patrón. En este caso voy a aplicar el patrón MVP, que es Model View Presenter. Existe el otro que es mejor, tal vez, que este es el MVVM, que es un poco más complejo en Android. Básicamente este modelo se utiliza más en otras tecnologías, como por ejemplo Xamarin Form. Es bastante usado el MVVM y es bastante flexible en esa. Entonces, en el proyecto, ¿cómo está estructurado? Digamos, tenemos una capa visible, ¿verdad?, que interactúa con lógica con Java. Pero en la parte de la lógica estoy separando un poco, digamos, estoy haciendo por paquetes, estoy mostrando el view. Aquí van a estar todas las clases que interactúen directamente con los archivos XML. La carpeta presenter, que es aquel, como la figura se muestra, el presenter es aquel que interactúa con la vista y con el model. Entonces, este paquete tiene clases que van a interactuar con la vista, que en mi caso son clases Java también, que están relacionadas con el XML. Y con el model, que en este momento todavía no tengo nada, que es generalmente ya para trabajar con base de datos. O por ahí también, ¿no? Digamos, tener clases que representan un modelo para nuestra aplicación. Entonces, en este tipo de patrón nos vamos a ir trabajando para un poco, como les decía anteriormente, separar o mantener un poco mejor organizado nuestro código y no estar mezclando todo. Entonces, siempre que necesitemos algo en la parte de la interfaz de usuario, vamos a utilizar la vista, las clases para el view. Y si aplicamos lógica, vamos a hacer dentro del presenter, que
Generalmente lo que hace es a través del model comunicarse con una base de datos, procesar una petición a un servicio REST o hacer unas tareas en segundo plano, digamos. Y las clases que están dentro de la vista, lo único que hacen es, como les decía, interactuar, hacer un set de algún valor, algún mensaje, mostrar hacia la parte visual del cliente y obtener, digamos, por ejemplo, si yo escribo algo aquí, entonces esta clase se va a encargar, la clase de la view se va a encargar de obtener ese dato y procesarlo en presente. Quizás al principio es un poco más complicado hacer esto, pero que a medida que vayamos acostumbrándonos a cómo trabajar con esto, es relativamente fácil y es entendible el código que es. Entonces, de una vez ya pasemos, basta de mucha charla, pasemos a lo que es propiamente ya cómo trabajar en Android. Entonces, lo primero que voy a hacer mostrarles es diseñar la interfaz. Es lo primero que se hace, ¿no? En el desarrollo de aplicaciones. En este caso, cuando se crea por primera vez la aplicación, ya te genera un archivo XML y su clase que está relacionada con ese archivo XML. Entonces, lo único que hice yo es agregarle un scroll view. ¿Por qué un scroll view? Porque me permite hacer un desplazamiento de los componentes en la pantalla. Si no, a veces, como cuando es una pantalla pequeña, sale cortado, digamos el botón a la mitad y no se ve más. Entonces, le he puesto un scroll. Dentro del scroll, el scroll es un contenedor y es necesario ponerle un layout weight y un layout height para decir qué ancho y qué alto va a ser nuestro scroll view. En este caso yo tengo básicamente dos valores, uno que es el match parent, que quiere decir el ancho es el anchura de la pantalla, de cualquier dispositivo, no olvidemos que trabajamos con diferentes tamaños de pantallas. Y el wrap content, que se ajusta al contenido dentro del scroll. O sea, si el contenido es menos ancho, ¿no? Entonces el scroll también toma ese tamaño de contenido. Pero como en este caso es uno de los componentes que va a avanzar toda la pantalla, entonces lo ponemos match parent. Y de altura es lo mismo, ¿no? Es match parent toda la pantalla y wrap content que se va ajustando al contenido que tiene adentro. En este caso ya lo estoy haciendo pantalla completa. Y adentro estoy utilizando otro componente que es el linear layout. El linear layout es un componente que te permite, a ver, por aquí tenemos layout, linear layout, como lo vemos aquí, puede ser horizontal o puede ser vertical. Este linear layout es como tener una tabla si es en este caso vertical, como si una tabla con una sola columna y podemos seguir agregando filas. Es como una pila, vamos apilando en vertical. Y lo mismo ocurre si lo ponemos horizontal. Es un mismo componente, solo que cuando lo creamos nosotros tenemos que poner el atributo orientation, en este caso que es vertical. Entonces cada componente que yo vaya poniéndolo se va a ir apilando. Como podemos ver aquí tiene una imagen, más abajo un campo de texto, otro campo de texto y un botón, y están todos apilados. El siguiente componente, ya dentro del linear layout de orientación vertical, es el image view. Este caso es un image view que justamente me muestra la imagen. Esta imagen la tengo guardada en Draggable Log app. Es importante que todas las imágenes o archivos que sean estilos, colores, etcétera, que utilicemos dentro de la pantalla estén siempre dentro de la carpeta Draggable. En este caso tengo una imagen PNG que le he puesto dentro de Draggable para poder ser utilizada. Entonces es simplemente una imagen en extensión PNG. Lo puedo dar el ancho
que es el wrap content, o sea, de acuerdo al contenido se me carga, de acuerdo al tamaño de la imagen, y un alto. Era muy grande, se puede definir, digamos, el alto. En mi caso yo lo he puesto 100 dp. Los siguientes componentes son dos campos de texto. Dos campos de texto, que en este caso es el edit test en Android. Lo podemos tener por aquí. Tenemos varios tipos de texto que podemos arrastrarlo a la pantalla y después ir modificándolo, ¿no? En mi caso lo que hice es poner un margen. ¿Y cuál es el margen? Es la separación entre este componente y o sea, el image view y el campo de texto. Entonces hay un cierto margen para que no se vea muy pegados, digamos, esto. Si yo lo quito del margen top, margen superior, vean que se subió pegado a la imagen. Entonces lo que por ahí con esto se separa un poco los componentes dentro del contenedor. Lo mismo podemos hacer margen bottom, margen left, margen right, etc. O sea, izquierda, derecha, abajo, arriba. Podemos ponerle margen. El tipo de texto que vamos a ingresar, en este caso es muy importante. El hint, que es como un placeholder, que es en HTML que aparece cuando está vacío el campo de texto. User, que está aquí. User. Y lo que me parece a mí muy interesante es ponerlo en imagen también, digamos, al campo de texto. Entonces, con esta línea de código lo podemos hacer. En este caso estoy tomando una imagen de Draggable, que es una imagen, un vector, que es estos vectores, más allá de una imagen es un icono, digamos. Este icono es un vector que lo podemos bajar desde la página oficial de Android. Si vamos a Google, ponemos material, ahí, material icons, y tenemos un set de iconos para nosotros poder utilizar. Como podrán ver, tenemos un set de iconos. Al seleccionar, lo podemos descargar en formato SVG. Pero aquí, a ver, vamos a hacer una prueba con una imagen. Hacemos un download. Ya lo tenemos en SVG, pero este SVG no lo podemos utilizar. Si ustedes pueden ver, es una imagen en formato vector. Entonces, hay que hacer una pequeña conversión que justamente Android Studio también permite hacer esto. A ver, lo tengo por aquí. Ahora sí me voy al entorno de desarrollo. En Draggable, clic derecho, New, Vector Asset, Local File, y aquí busco donde está mi archivo SVG. Por aquí. Creo que era este. Ok. Aquí lo tengo. Y next. Finish. A ver, no. Y aquí lo tengo mi archivo en formato vector. Y si yo quiero cambiar de color, simplemente aquí voy a elegir un color que de mi aplicación, por ejemplo el color Primer Dark. Y lo puedo cambiar de color. Se puede cambiar de tamaño, etcétera. O sea, ya se puede se puede cambiar de acuerdo a nuestras necesidades. Inclusive si queremos hacer un poco más avanzado, digamos, nuestros iconos o personalizados, mejor dicho,
podemos utilizar Adobe Illustrator, que es bastante útil en esto. Ok, una vez ya teniendo nuestro icono correctamente, ya lo podemos poner con este tag con este línea de código, podemos ya agregarlo a nuestro componente en Android. Le he puesto también un background. Es un background. Es recomendable trabajar con backgrounds ya definidos, digamos, o reusables, mejor dicho. Yo lo que hago es Sermon Shape y aquí le pongo el color, de acuerdo al color que yo quiera. Se puede definir varios aspectos de nuestro componente, en este caso que es un campo de texto. Lo más importante de aquí es el radius, que me permite, o sea, corner radius, que me permite definir las esquinas de mi componente. Como podemos ver aquí, es un poco las esquinas redondeadas, entonces ahí definimos esa característica. En el caso del botón, es un componente button. Lo más importante aquí, tenemos un background que es similar al anterior que os decía, el color del texto, el texto en sí. Otra recomendación, que el texto siempre tiene que estar en string, que nos permite aquí ir poniendo los valores, y más adelante vamos a hacer que nuestra aplicación sea que pueda utilizarse en varios idiomas, ¿no? Esa es la ventaja que podemos utilizar con el string. Entonces siempre que necesitemos escribir algo, siempre lo debemos hacer dentro del string, como un estándar de programación. Otro aspecto importante de cada componente que nosotros queramos interactuar desde la lógica, o sea, desde aquí, necesariamente lo tenemos que poner un ID, y ese ID debía ser único por activity. Sí, es mejor que sea único por toda la app, pero si no podemos hacer eso, por lo menos único en cada activity. De hecho, Android no nos va a dejar poner más de un mismo ID en varios componentes. Por ejemplo, digamos, si yo quiero ponerle text past también más arriba, ya me lo subraya y me dice que hay un error. Entonces, es necesario que sea único. Este ID nos permite identificar desde la lógica a cuál componente nosotros vamos a entrar para poder trabajar, o para poder obtener su valor, o para poder darle o ponerle un valor, hacer un set o un get, en otras palabras. Okay. Una vez ya he explicado lo que es el código en XML, pasamos a lo que es la lógica. Para la lógica, generalmente lo que se hace es ir declarando cada componente, digamos, que yo voy a interactuar. En mi caso, yo necesito, por ejemplo, si escribo aquí en user, en password, necesito hacer un evento, un clic o un touch sobre el aceptar. Necesito tener estos componentes en la parte de la lógica, o sea, para interactuar. Si yo no pongo nada en la lógica, digamos, de estos componentes, no voy a poder interactuar. No voy a poder recuperar sus valores, ni ponerles valor, ni ver cuando se haga un touch en el aceptar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tradicionalmente lo que se hace es declarar cada componente, por ejemplo, button, le pongo un nombre, y aquí yo debería hacer esa conexión, digamos, entre la lógica, la clase, que el button es una clase, y el componente en la parte de XML. Entonces, lo que yo debería hacer, o lo que se hace en la mayoría de los videos que yo he visto en la web, es
me creo la clase. Ya. Entonces hacemos find view by id, r.id. Y aquí le ponemos el nombre que hemos puesto, el id que lo hemos puesto en el XML. Separar botón. Tenemos el btn accept, exactamente, que es el que estamos haciéndolo aquí. Es el mismo. Entonces ya ahí ya enlazamos la clase button con el componente dentro de nuestro archivo XML. Y lo mismo ocurre con TextView, que tenemos, básicamente son dos TextView. Pero en mi caso no lo voy a hacer así. ¿Por qué no? Porque voy a utilizar una clase, una librería. Justamente nos vamos aquí donde nos decía el principio del Rattler. Una librería llamada Buttersnip. Y en el método onCreate inicializar el Buttersnip para que haga esa búsqueda o haga esta relación, digamos, entre las clases y los elementos dentro del XML. Lo siguiente lo que hice es hacer un evento onClick listener, que es cuando se toca sobre el botón aceptar, y eso lo que hace es ejecutar un método. Y este método me va a permitir abrir la otra activity. Por ejemplo, hago esto. Se me abre la otra activity. Entonces, cuando toco ahí en el botón aceptar, lo que hago es recuperar los datos de los campos de texto, verificar que tengan valores. Otra cosa importante es que se puede poner mensajes en cada campo de texto, en este caso que haya un error. A ver si lo podemos ver eso. Aquí. Le podemos mandar un mensaje de este tipo. Eso es lo que en esta parte se está haciendo. Y si está todo correcto, digamos, no ocurre nada de esto. Si es ok. Se inicializa la otra activity y se termina con esta. O sea, si es un login, es necesario cerrar esta activity, porque si lo dejamos abierta, cuando hagamos atrás se va a volver de nuevo aquí, y eso es lo que no queremos. Una vez que se entra ya a la app, ya no podemos volver atrás y volver de nuevo al login. Entonces, en ese caso lo que hice es el finish, este método que me permite terminar esa activity. ¿Cómo se inicializa una nueva activity? Generalmente se lo hace con la clase intent, que se le dice desde dónde estoy yendo, o sea, desde mi clase login view, hacia qué clase o qué activity voy a ir o voy a apilar. En este caso es como una pila, ¿verdad? Es una pila que me permite apilar, digamos, las activities. El primero es esta y la siguiente que viene se apila sobre esta, pero como yo hice el finish, se elimina la de abajo. Entonces ya solo queda una sola activity en la pila. Vean, si vuelvo atrás, termino. O sea, no existe más. Ok, para terminar este video, lo que hice es crear una activity. ¿Cómo se hace para crear una activity? Aquí siempre voy a poner las activities dentro del view. Entonces, el view, new, activity. Y aquí eliges cualquiera. En este caso yo utilicé el empty activity. He ido y se le da el nombre de la actividad y el nombre del XML que sale abajo. Entonces eso me permite ya trabajar con una nueva activity. Hasta aquí este video. En el siguiente ya vamos a empezar un poco a trabajar más con lo que es el patrón MVP y un poco más entrar a lo que son los fragments.
ya no tanto activities, ya vamos a ver lo que son los fragments. Les dejo todo el código en este repositorio, ojalá puedan acceder. A medida que vayamos avanzando en la aplicación, les voy a ir subiendo el código aquí en el repositorio para que ustedes se lo puedan bajar, revisar, cambiar, modificar o simplemente para que lo tengan y vayan viendo, a medida que vayan avanzando los videos, vayan viendo cómo se está implementando la aplicación.